A fecha de este vídeo, el primer volumen de la temporada final de Stranger Things, o la primera mitad de la temporada 5, acumula la friolera de 60 millones de visionados. Y sé que eso está lejos del Juego del Calamar, cuya primera temporada alcanzó los 265 millones de visionados. Pero teniendo en cuenta que falta de estrenarse la segunda mitad y que muchos aprovechan para maratonear todos los episodios de una vez, no sería de extrañar que logre superarla convirtiéndose en la serie más vista. Y de no lograrlo, seguro que se queda cerca. Tenía que hablar de Stranger Things después de haber visto el final de la primera mitad de la quinta temporada y quedarme ojiplático. Venga, vamos a hablar ya de ello. Sí, por dar opinión general para contaros qué es lo que me ocurrió con esta escena, siendo este capítulo el mejor puntuado de toda la serie de Stranger Things, con razón. Resulta que estaba viéndolo y cuando ocurre lo que ocurre, que es algo que vas intuyendo porque Will te muestra síntomas. El hecho de conectar con la mente de los Demogorgons, compartir los sentidos, te hace pensar, ¿en algún momento podría controlarlos? O sea, está dentro de ellos, ¿por qué no? Y aún así, es inevitable que cuando lo ves te quedes con la boca abierta, aplaudiendo, diciendo, oh, Dios. Y fijaos que estaba viendo esta parte con alguien y claro, yo quería decirle, wow, tío, qué escena más guapa, pero cuando trataba de decirle, tío, qué guay, la voz se me quebraba, porque me estaba emocionando tanto que casi estaba llorando. No era una escena de llorar, no era una escena triste, pero sí que emocionaba todo eso. Así que me tenía que callar porque no quería que notase que estaba llorando, por una escena que encima no era ni triste. Pero yo creo que el de al lado estaba igual que yo. Estaba igual. Pero rebobinemos al primer episodio, a su comienzo, que conecta con la primera temporada, siendo toda una declaración de intenciones, regresando con Will, quien empezó todo para acentuar su protagonismo en la historia, eclipsado con razón por Eleven, porque Will siempre fue más la víctima a rescatar, el paria, el sufridor, no el héroe, y de hecho por su situación no es que aparezca mucho en la primera temporada, así que ya lo desmarcas del rol protagonista. Pero lo cierto es que su peso en la trama, en el origen de todo, es tan grande que no se debe obviar. Y así quieren recordártelo con la introducción de la temporada. Y fijaos que recordando ese inicio me hace darme cuenta lo muy equivocado que está Vecna cuando le dice a Will, me fijé en ti porque eres débil, de cuerpo y de mente. Ya lo vemos allí cómo se resistía a ser atrapado, cómo luchaba y trataba de escapar, con dos cojones, cogiendo la escopeta, disparando al Demogorgon, saltando de un árbol al otro. Siempre hubo un Will valiente en su interior esperando a volver a salir. Así que al final lo tenemos despertando ese poder, pongo comillas porque no es que tenga poderes, es simplemente que se aprovecha de esa conexión que tiene con esa mente colmena para imponer su voluntad, algo que hasta ahora solamente podía hacer Vecna. Y ahí la razón por la que Vecna siempre escogía niños débiles mentalmente para doblegarlos y controlarlos, y ahora tenemos a Will revelándose pudiendo imponer su voluntad en esta red neuronal que hasta ahora solo controlaba el villano. Y hablando de cerrar el círculo, podemos ver cómo evoluciona la relación entre Hopper y Once, que puede parecer extraño ese exceso de protección por parte de Hopper. Al fin y al cabo, no es su hija de verdad y tiene superpoderes, lo que la convierte en la más capaz de todos para enfrentar el peligro. Cierto es que ella es el objetivo del gobierno, la que está siendo buscada. Bueno, pues es obvio que lo hace porque la vida le trajo una segunda oportunidad como padre, le regaló otra hija después de perder la suya y no quiere pasar por aquella experiencia de nuevo, así que la protege todo lo que puede, hasta que finalmente debe soltarla, confiar en ella, y esto mismo se refleja también entre la relación de Will y su mamá. Joyce, después de lo que su hijo ha pasado, lo sobreprotege, igualmente debe dejarle volar solo, pero no es algo que llegue porque sí en la última temporada. La serie comenzó cuando ellos tenían en la ficción entre 10, 11 años aproximadamente, y en la última temporada tienen sobre 17, así que está reflejando ese salto a la madurez y a la aceptación que todo padre debe asumir. Ambas relaciones paterno-filiales reflejan el crecimiento de estos muchachos que hemos vivido. Y ahora, tocando otras cuestiones, ¿cómo pueden encontrarse Max y Holly y dónde están exactamente? Para esto hay que entender la situación de Max. En la cuarta temporada vemos cómo Vecna se apodera de las mentes de sus víctimas. Esta conexión mental implica tanto que Vecna se meta en la mente de sus víctimas como sus víctimas en la mente de Vecna. Y en ese mundo infernal imaginado por Vecna, el villano doblega sus objetivos hasta matarlos físicamente en la dimensión real. Vecna no consigue matar a Max, pero ella queda en coma porque su conciencia no ha regresado a su cuerpo. Ese puente
que antes comentaba que conectaba ambas mentes se ha roto y Max se ha quedado encerrada en la mente de Vecna, así que ahora, moviéndose en este mundo, puede llegar a distintos recuerdos de Henry. Por otro lado, tenemos a Holly en la casa de Henry bien agasajada con todo tipo de comodidades. Pero esto también es un recuerdo de Vecna. Holly está en la mente del villano. Y en cuanto Max se da cuenta, va a salvarla. Entonces, ¿qué es del cuerpo físico de Holly? Vimos cómo el Demogorgon se la llevó al mundo del revés. Y como vimos fugazmente a través de la visión compartida de Will, allí Vecna la metió dentro de una de esas 12 vainas que tiene para los niños, enchufada por la boca, como catalizador de su poder para abrir el portal que quiere abrir o lo que Dios sepa que quiere hacer, mientras que a su mente le ofrece un placebo, este mundo artificial, muy parecido a lo que ocurre en Matrix, donde las máquinas utilizaban a los humanos como baterías, estimulando sus mentes en un mundo virtual. Y de seguro será una referencia a la película. Y no descarto que siendo así la niña se pueda marcar un Neo, hacer lo que quiera. Recordemos que ahora está disfrazada de Holly la heroína, la clériga que puede lanzar hechizos y teletransportarse al lugar que imagine. Holly tiene una imaginación fuerte, característica de una niña, podría hacer cosas sorprendentes. Al fin y al cabo, los personajes que aparecen en el juego de tablero de los muchachos acaban siendo representados literalmente por los protagonistas y villanos. Que aquí muchos piensan que habiendo tantas similitudes con el secuestro de Will, ¿qué perro fue Vecna dándoles infierno al muchacho mientras que a Holly le ha dado una casa? Porque básicamente la quinta temporada vuelve a los orígenes, con el secuestro de un niño que ahora es Holly y todo el mundo la busca, etc. Y muchos piensan que Vecna aprendió de sus errores con Will y ahora prefiere seducir a los niños para engañarlos. Es cierto es, pero hay que darse cuenta de la total diferencia que existe entre un caso y otro. Mientras que ahora vemos la mente atrapada de la niña, a Will lo vimos despierto, consciente, tratando de sobrevivir dentro del mundo del revés. Estaba físicamente en ese lugar, tiempo que estuvo mandando las señales a su madre y todo eso. ¿Y por qué Vecna teme tanto a esta cueva? ¿Qué se esconde en su interior? Entre todos sus recuerdos hay uno que el villano trata de evitar, un hecho traumático de su pasado, algo que se esconde en las profundidades de este lugar, razón por la cual Max aprovecha para refugiarse ahí, donde el villano no se atreve a entrar. Lo que pocos saben es que existe una obra teatral de Broadway titulada The First Shadow, que nos cuenta el pasado de Henry, situándonos en el 59 cuando este tenía tan solo 8 años. Henry desapareció durante 12 horas cerca de una base militar de Nevada. Fijaos en la relación del 12 con las horas. El famoso reloj de pared que tanta importancia tiene en la cuarta temporada y los 12 niños que necesita para llevar a cabo su plan. Nada es porque sí, el 12 es importante. Cuando lo encontraron estaba en la entrada de este sistema de cuevas sin recordar nada de lo ocurrido y por lo visto sin ganas de revivirlo. Y en la obra teatral nos descubren que Henry dentro de la cueva fue transportado a la Dimensión X donde obtuvo sus poderes, o sea que no los tiene de nacimiento, y ahí tuvo contacto con una entidad que se supone que fue el Azotamentes por primera vez. Todo esto sacado de las opiniones de las personas que han podido ver la obra de teatro. No la busquéis por internet, que yo ya lo he hecho y es imposible encontrarla, al no ser que vayas a verla a Nueva York. Y debe ser una pasada porque es canon y ha ganado varios premios, debe estar muy chula. Pero lo que nos queda claro, o por lo menos la serie manifiesta, es que el Azotamentes no fue creado por Vecna, sino que Vecna contactó con él, recibió esos poderes, entre ellos todo el rollo de la conexión mental, esa mente colmena, y a través de eso pudo darle forma. ¿Qué forma le dio? La de una araña, porque es el animal con el que más empatiza Vecna. La cuestión es que durante esas 12 horas que estuvo dentro de las cuevas, experimentó algo tan traumático que no quiere recordar. Y que sabremos de ello en la segunda mitad de la quinta temporada. Y ya para acabar, sin extenderme más, para no hacer el vídeo demasiado largo, simplemente quería tantear. Si os mola, me lo dejéis en los comentarios. Y si tenéis dudas o queréis que trate un tema en concreto sobre la serie, por favor, todo eso, decídmelo y yo encantadísimo, a ver si funciona. Vamos a hablar sobre los guiños a otras películas que encontramos en esta temporada de Stranger Things. Para mí, una clara solo en casa es cuando preparan un montón de trampas al Demogorgon en la casa de los Wheeler y se van activando mientras los chicos tratan de escapar. Es una de las escenas más satisfactorias de toda la temporada. ¡Sufre, perro! Otra que me ha encantado es esta, a Regreso al Futuro, cuando van a perseguir al Demogorgon que trata de escapar hacia el mundo del revés y se van a chocar contra ese cilindro, torreta o lo que sea, esperando
intentando atravesarlo para llegar al mundo del revés. En Regreso al Futuro vemos exactamente lo mismo contra una valla publicitaria. En uno utilizan ese factor de peligro o riesgo emocionante para saltar en el tiempo, justo antes de estamparse, y aquí lo hacen para saltar entre dimensiones. Súmale la mención al condensador de flujo cuando Robin le dice a Joyce que debe salir a arreglar el condensador de flujo para escaquearse con Will. La escena en la que el Demogorgon viene a por Holly recuerda muchísimo a Poltergeist cuando Carol es secuestrada. Y en el capítulo 4, cuando sacan a los niños de la base militar teniendo que ir de uno en uno al baño, recuerda a la película La Gran Evasión, donde un grupo de soldados retenidos por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial llevan a cabo un plan de escape. Y tenemos a la mismísima Sarah Connor de Terminator interpretando a la Dra. Kay. Ya mayorcita, pero que aún así sigue repartiendo. Y al margen de que Holly quisiera meterse en el rol de Holly la heroína, la clériga que puede lanzar hechizos, está claro que su ropa recuerda a Alicia en el País de las Maravillas, más estando en un mundo mágico que no deja de ser un laberinto de recuerdos de Vecna del que no pueden escapar. Y visto así, Max sería su sombrerero loco. Y con esto cerramos el vídeo. Gracias por haber llegado hasta el final, ya sabéis, apoyadlo, creo que deslizando no sé qué cosa puede hipearse el vídeo y eso ayuda muchísimo. Si os quiere mucho, nos vemos en el próximo.